¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tengan todos ustedes, depende de dónde nos sintonicen. Es un placer estar en nuestro siguiente webinar con el equipo de Manage Engine. Y el día de hoy, pues bueno, tenemos una temática sumamente interesante que no habíamos tocado en ninguno de los otros webinars y que creíamos ya muy conveniente debido a la cantidad de peticiones que recibimos de todos ustedes. Muchas gracias por las recomendaciones y por el feedback. Estamos entonces ante el tema de adoptando un sistema de gestión de servicios de TI basado en ISO 20000. La dinámica va a ser prácticamente la misma que en otras sesiones. Mientras vayamos avanzando, por favor, ustedes vayan enviando sus preguntas si es que tienen alguna duda. Platicaré al respecto de cómo crear todo este tipo de sistemas de gestión dentro de nuestras organizaciones. Posteriormente pasaré el micrófono a nuestro compañero Andrés, que nos va a estar apoyando para explicar cómo hacer esto realidad a través de herramientas, y después regresará el control a un servidor para que contestemos preguntas, tanto que pudieran salir como la parte de herramienta, como en toda la perspectiva de la conceptualización. Entonces, tenemos una agenda sumamente interesante el día de hoy. Tenemos en específico 6 puntos sobre los cuales vamos a estar trabajando. Primero, pues bueno, ¿cuál es la relación, no? Del tema de gestión de servicios? Y la realidad es que esta parte, pues bueno, vamos a estar platicando muy a detalle en el sentido de que pues, a partir de aquí se mueven los siguientes temas, que es hablar justamente ya de qué es la norma ISO 20000 y en qué consiste. Les voy a platicar también algunos aspectos que estamos trabajando, evidentemente hasta donde los podamos comentar, ya que ahorita estamos bajo una actualización de la norma. La relación que hay con ITIL, tanto ISO 20000 con el tema de ITIL, la metodología para la adopción, que esa parte va a ser bien importante, modelo del proceso y, pues bueno, los beneficios principalmente que estaríamos esperando de un sistema de gestión de esta naturaleza. Entonces, moviéndonos con el primer tema, sería, ¿qué es la gestión de servicios? ¿No? Primero, tenemos que recordar, o sea, toda la perspectiva de cualquier tipo de iniciativa que hoy estamos viendo, hoy estamos viendo en el mundo de gestión de servicios, de la parte de TI, muchos temas, ¿no? Vamos, temas relacionados con la parte de DevOps, con Lean, IT, con Agile, con temas de Scrum, que inclusive podamos aplicar en la parte de TI. Evidentemente, los frameworks por excelencia que vienen desde la parte de ITIL, ¿no? Posteriormente, temas de COVID, certificación de Service Desk, del SDI, etcétera, etcétera. Estamos viendo hoy por hoy principalmente, pues bueno, en los países de habla hispana, un bombardeo por parte de todos los organismos internacionales que crean este tipo de marcos de referencia y de estándar. Si hay un punto de convergencia que yo les pudiera compartir, que me dicen, pero bueno, está bien, o sea, si hacemos iniciativas de todo, ¿en dónde van a converger? Pues la realidad es que van a converger todas en gestión de servicios. De lo que se trata es de que gestionemos servicios, ¿no? Y la parte de gestión de servicios no es más que un conjunto de disciplinas para habilitar servicios que entreguen valor al negocio, ¿no? Al cliente, al usuario final, ¿sí? En cualquier tipo de salida, ¿no? Puede ser una salida tangible o intangible. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en esta parte de gestión de servicios? La realidad es que esto es un conjunto de disciplinas, ¿no? Que consideran 4 aspectos fundamentales, recuerden, personas, procesos, la parte de herramientas o tecnología, que por eso es muy interesante la perspectiva y los comentarios que vamos a tener posteriormente a mi presentación con Andrés, ¿no? ¿Cuál es el rol de las herramientas? Y por otro lado, los proveedores, ¿no? Al final del día, hoy por hoy, no hay una sola organización que sea autosuficiente. Es decir, yo no puedo tener una organización en la cual yo mismo fabrique mi fibra óptica, haga mis enlaces, los conecte hacia ruteadores propios y yo mismo me provea salida a Internet. Definitivamente no. Los proveedores son parte de la cadena de suministro. Entonces, lo que buscamos en específico con un sistema de gestión de servicios es el definir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Desafortunadamente, y el por qué las compañías están luchando constantemente por tener pues mejores prácticas, implementarlas, adoptarlas, ¿no? Y que realmente se sigan, pues ¿por qué se hace esto? ¿Por qué no tenemos estas simples respuestas, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer en específico de entrada muchas veces? ¿Qué servicios ofrecemos, ¿no? Y muchas veces no tenemos ni siquiera esa claridad. Ahora, una vez que sé exactamente qué servicio ofrezco y que tenemos probablemente todo muy bien definido, ¿no? Ya tenemos cierto nivel de madurez ahí,
es, ok, ¿qué tengo que hacer para cada uno de esos servicios? ¿No? Es decir, cómo yo debería comportarme o cómo yo debería establecer mis mecanismos de entrega. ¿Para qué? Para que entreguemos valor de manera uniforme y de manera consistente, ¿no? Entonces, uno de los principales inhibidores que encontramos en las organizaciones y principalmente en organizaciones de Latinoamérica es el tema de, pues, la cultura organizacional, ¿no? Para poder lograr esto, tenemos que desarrollar competencias, ¿no? Definitivamente hay que generar recursos, hay que canalizar recursos para que las competencias del personal se vayan incrementando y se vayan profesionalizando, ¿no? Es imposible pensar que yo pueda empezar a trabajar con un nuevo esquema de trabajo apegado a mejores prácticas o en este caso estándares internacionales si la gente que va a operar los sistemas de gestión sigue teniendo la misma perspectiva que tenía hace 10 años, de lo que es la compañía, de lo que es la tecnología, ¿no? De operación bajo silos en lugar de bajo servicios. Entonces, definitivamente uno es las competencias, ¿no? Y el otro lado es, pues, a habilitar y ayudar y apoyar a las áreas tecnológicas y no tecnológicas que están incorporadas en el aprovisionamiento de los servicios, a habilitar los temas de cultura organizacional, ¿no? Entonces, sí tenemos que pues preocuparnos bastante por esta perspectiva, ¿no? En mejor práctica, en sistemas de gestión, vemos que tenemos personas, procesos, tecnología y proveedores, ¿no? Yo lo que les podría decir es, yo hoy por hoy veo que en tema de procesos, pues la mejor práctica te dice mucho, te dice el qué, evidentemente, habrá que bajarlo a procedimientos, que es el cómo, ahí es donde ya empezamos a adaptar el proceso, ¿no? En los proveedores, pues bueno, los proveedores cada vez tienen mejores prácticas, ¿sí? Las herramientas, la realidad es que las herramientas hacen maravillas, ¿no? O sea, hoy hacen maravillas y vamos a platicar un poco al respecto, ¿no? Al final les va a platicar Andrés, ¿no? ¿Dónde veo yo la principal problemática en la parte de personas, ¿no? Si al final del día las personas no adoptan este sistema de gestión o esta nueva forma de trabajo, de nada nos va a servir el que hagamos las grandes inversiones o el que estemos tratando de apegarnos a mejores prácticas o estándares internacionales, ¿no? Entonces, sí es un factor importante. Yo lo que siempre digo es en nuestro plan de proyecto, hay que considerar las 4 cosas, por supuesto que sí. Donde hay que poner especial atención y ser más detallados y más cuidadosos en personas. Entonces, yo diría, habría que trabajar sobre personas, después sobre personas, después sobre personas, y después apoyarnos en procesos, herramientas y proveedoras para habilitar lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, en su conjunto, la realidad es que todo esto nos va a permitir desarrollar y entregar una alta calidad de servicios de TI. Cuando decimos una alta calidad, recuerden, yo en lo particular siempre he criticado mucho las palabras que se prestan a cierta ambigüedad, ¿no? Y calidad es una de ellas, ¿no? Es que tenemos que entregar servicios con calidad. Listo. ¿Qué es calidad para tu compañía? Ese es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? No definimos qué es calidad para mí. O tenemos que entregar los servicios de manera profesional. Muy bien. ¿Qué es profesional para mí? Cada empresa, dependiendo de su visión, de su misión, de sus objetivos organizacionales, de su propia cultura organizacional, tiene una perspectiva muy diferente de lo que es entregar de manera profesional un servicio versus otra compañía. De hecho, puede ser inclusive competencia directa y las perspectivas son diferentes. Y ahí es donde justamente se empiezan a materializar las propuestas de valor en los diferentes modelos de negocio. Entonces, tenemos que asegurarnos de considerar todas estas perspectivas para tener realmente un esquema de gestión de servicios. Esta presentación se llama adaptando, bueno, principalmente adoptando un sistema de gestión de servicios. Y el adoptar significa justamente el que me estoy preocupando por todos estos aspectos. ¿Para qué? Para que la compañía entre o para que nuestro departamento tecnológico, área tecnológica o área de servicios realmente sea capaz de adoptar un sistema de gestión de servicios. En este caso, un sistema de gestión de servicios de TI, que es la parte de ISO 20000. Entonces, es muy importante, ¿no? Que consideremos, a ver, que tengamos en cuenta, ¿qué considera la parte de IT Service Management, de gestión de servicios de TI? La respuesta es todo, ¿no? No solamente manejar la tecnología, gestión de sistemas y de redes. Uno de los aspectos que estamos viendo y que se está hablando mucho en el mercado y que también hemos recibido muchas preguntas al respecto, es un marco de referencia de IT for IT, del Open Group, del que pues, de igual forma generó el tema de todo, de arquitectura empresarial, ¿no?
Y la premisa de IT for IT, ¿por qué sale? Porque antes platicábamos de la problemática que existe entre la alineación de TI versus el negocio. Entonces teníamos que alinear TI con el negocio, TI con el negocio, y bueno, pues el negocio debería dictar ciertas líneas a TI. La premisa del día de hoy es, el negocio es TI y TI es el negocio, ¿no? La realidad es que no podemos pensar el que una facturación electrónica se hace a través de un contador, ¿no? O alguna persona financiera que sea la que ejecuta eso. No, la tecnología, en conjunto con los roles que habilitan la facturación electrónica, hacen posible el que un negocio pueda facturar de manera electrónica. Aquí no tendríamos que pensar, es que el área financiera está habilitada por la tecnología. No, más bien la tecnología y el área financiera trabajan en conjunto. Entonces, es por eso que es muy importante el que consideremos, y hay muchos comentarios al respecto que he escuchado de algunos colegas, ¿no? De otros países, de Europa, de Estados Unidos. No, Mauricio, es que IT Service Management. No, dejemos de hablar de IT Service Management y hablemos de Service Management, ¿no? Mi recomendación es, llámenle como quieran. Es exactamente lo mismo. El 100% de los procesos de negocio están habilitados de manera directa o indirecta por tecnología. Entonces, en la medida en la que entendamos que debe existir una armonía entre procesos de negocio versus tecnología, pues es la medida en la cual vamos a poder entender la gran importancia del rol de la tecnología dentro de la organización y, por lo tanto, cómo tendríamos que estar trabajando. Entonces, la parte de IT Service Management, pues en específico, no solamente se enfoca en gestionar los servicios en producción. También, ¿qué hace? Gestionar el ciclo de vida completo de los servicios de TI, desde que se conceptualiza hasta su retiro. Uno de los principales errores que tenemos es, oye, yo quiero meter IT Service Management y me enfoco solamente en lo que tengo en producción. Y normalmente es cuando pasa un año, pasa 2 años, pasan 3 años que tenemos iniciativas de IT, o tenemos iniciativas de cualquier otro framework, y la realidad es que no vemos resultados, ¿no? Y dices, bueno, pues estás tratando de habilitar IT Service Management en tu operación, pero ¿qué crees? En estos 2, 3 años has desplegado 50 servicios nuevos. Y esos servicios nuevos se han desplegado pues con tus viejas prácticas, no con tus nuevas prácticas. Entonces, la realidad es que normalmente no conceptualizamos esta parte del ciclo de vida completo, ¿no? Y es por esa razón que, bueno, tanto de una perspectiva que tenemos un marco de referencia que es ITIL, pues habilita, ¿no? Esta conceptualización de ciclo de vida, pero también por otro lado te dice, bueno, hay un estándar que justamente se encarga de analizar, de revisar y de validar que estamos siguiendo el ciclo de vida completo del servicio. Y esto implica desde el que se conceptualiza, ¿no? Y esa parte de conceptualización a mí me cuesta en verdad mucho trabajo el ver a compañías que liberan servicios, y cuando empezamos a tener cuestionamientos de ese servicio es funcional o no es funcional, si realmente entrega valor o no entrega valor, pues lo primero que yo pregunto, ok, bueno, a ver, ¿dónde está tu caso de negocio de ese servicio? Y entonces es como, ¿caso de negocio qué es eso, no? Y dices, bueno, cuando hacemos la conceptualización deberíamos empezar por ahí, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos, vamos directo a, ok, para habilitarlo tecnológicamente tenemos que hacer esto, y es donde está el gran error, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que considera la parte de Service Management? Considera de manera holística, ¿no? Personas, procesos, tecnología, proveedores, y considera en específico, pues, el gestionar el ciclo de vida completo, ¿no? Si solamente visualizamos cómo lo transiciono y cómo lo opero, la realidad es que, pues, puede ser que yo perciba ciertas mejoras, pero al final del día, pues, vamos a seguir teniendo los mismos problemas de siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar esta parte del ciclo de vida? Surge la norma ISO 20000, ¿no? ISO 20000 tiene una historia muy interesante. La realidad es que, bueno, en sus inicios, ¿no? Fue primero un British Standard, fue el British Standard 15000. ¿Por qué? Porque, bueno, pues existía, ¿no? En este caso, pues existía ITIL, solamente certifica personas. ISO 20000, bueno, hoy por hoy certifica organizaciones, pero hace más de 17 años, pues no existía esto, ¿no? Decíamos, oye, pues bueno, si yo quiero certificar a un área en específico, o un servicio tecnológico en específico, no puedo. Entonces, se propone como marco de referencia para que sustente la norma de BS 15000 en British Standard, en la norma BS en British Standard, y se le asigna el número 15000. Dura ciertos años y en el 2000 se propone ante ISO, y en Fast Track se tramita el ISO 20000, ¿no?
En el momento en el que se libera ISO 20000, pues bueno, la mejora continua y las actualizaciones de la norma han venido a cargo de ISO, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los responsables. Y después de esas fechas, pues evidentemente fue en el 2005, ¿no? La liberación. Y en esas fechas, ITIL siguió su mejora, ¿no? En el 2007 vimos que se crea la parte de de ITIL versión 3. En el 2011 trabajamos en la actualización de ITIL edición 2011, que es la última que tenemos. Hoy por hoy, bueno, estuvimos liberando ya, trabajando el año pasado, ya liberamos tanto en inglés como en español la parte de ITIL Practitioner, ¿no? Entonces, bueno, esto, y Axelos, pues que está detrás de ITIL, ha seguido mejorando, pero por otro lado, ISO sigue con sus propias mejoras. Y al día de hoy tenemos este esquema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide ISO 20000? Bueno, que tengamos un sistema de gestión de servicios, donde evidentemente se demuestra la responsabilidad de la dirección, que hay gobierno de procesos, que hay documentación. Toda esta capa, digamos, superior a SUR, pues es la que nos pide ISO en cualquier certificación, ¿no? Ya sea 9000 de calidad, ya sea 27000 para seguridad de la información. Entonces, muchas veces me preguntan, Mauricio, pero no entiendo muy bien, o sea, yo había escuchado a lo mejor un ISO 9000. Bueno, ISO 9000, lo que hace los ISO es, busca que tengas tú un sistema de gestión. ¿Sistemas de gestión de qué? Bueno, si es 9000, pues que tengas un sistema de gestión de calidad, ¿no? Si es 27000, pues que tengas un sistema de gestión de seguridad de la información. Si es 20000, pues es que tengas un sistema de gestión de servicios de TI, ¿ok? Entonces, a todos esto nos pide la parte del sistema de gestión y después viene la parte core de la norma, ¿no? Y esta parte core es la parte que viene a partir de, nos pide un proceso que se llama diseño y transición de servicios nuevos o modificados, ¿ok? Y aquí es donde muchos, oye Mauricio, pero en la parte de diseño y de transición deberíamos tener tales procesos. Pues sí, de acuerdo a ITIL, ¿no? De acuerdo con ITIL, pero en la norma tenemos que hacer un proceso específico que ayude a la parte de diseño y transición. En ITIL vendría siendo mucho el proceso de Service Validation and Testing, el proceso de Service Evaluation, el proceso de Design Operation, de Service Design, ¿no? Que dentro de la fase hay un proceso en específico que nos habla de cómo diseñar los servicios para generar un paquete de diseño de servicios, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos pide, pero aquí nada más nos la capacidad, gestión de la continuidad y disponibilidad. La norma nos pide que estén juntos, continuidad y disponibilidad, lo cual, bueno, tiene cierto sentido. Gestión de nivel de servicio, informes, gestión de seguridad de la información, presupuesto y contabilidad es otro proceso, ¿no? Eso en la parte de procesos de entrega. En procesos de control le llama cambios, versiones y despliegue, que es el de liberaciones e implementaciones, ¿no? De IT. Y gestión de la configuración, que es la gestión de activos de Service Asset and Configuration Management, gestión de activos de servicio y de configuraciones, ¿ok? Que tenemos hoy por hoy en IT. Tenemos la parte de procesos de resolución, que evidentemente ya es en el día a día, y aquí tenemos incidentes y solicitudes de servicio que nos lo piden en un solo proceso. Les digo, esto pasaba desde versión 2, ¿no? Desde el 2000 que se liberó la versión 2. Y pues bueno, se ve que hay mucha influencia desde ese entonces, porque en el 2005, que existía solamente versión 2 y es cuando se publica la parte de ISO 20000, pues se mantienen estos procesos, ¿no? Entonces, en resolución tenemos incidente y solicitud de servicio en un solo proceso, nos lo pide la norma, y gestión de problemas, ¿no? Por otro lado, procesos de relaciones, que aquí es muy interesante, ¿no? Nos pide un proceso de gestión de relaciones con el negocio y un proceso de gestión de proveedores. Entonces, Business Relationship Management es un concepto, pues, nuevo e interesante en la norma de ISO 20000. Evidentemente, debemos tener bien definidas las entradas y las salidas. Ustedes me pueden decir, oye, Marcio, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia principal es, una, ITIL certifica personas, dos, ISO 20000 certifica organizaciones. Oye, pero entonces yo puedo llegar y certificar toda mi área de TI. No funciona así. ¿Cómo funciona la parte de ISO 20000? ISO 20000 certifica servicios. Entonces, la clave en las normas ISO, y por eso siempre es bien importante que ustedes desde la perspectiva que tengan siempre identifiquemos, ¿no? Si hace un proveedor llega y me dice, yo estoy certificado en ISO 20000, entonces yo ya tengo todo esto, no, a ver, te tengo que pedir tu certificado y leer específicamente en qué estás certificado, en qué servicio certificaste. Porque probablemente certificaste un servicio de impresión que para mí no me ofrece nada de valor, porque tú me ofreces servicios de telecomunicaciones. Entonces, tenemos que evaluar para cada uno de los proveedores qué servicios son los que tienen certificados, ¿ok? Esta parte es muy importante, ¿sí? Entonces, es diferente y debemos considerar que esta parte es la que hay que revisar, ¿no? Yo siempre he sido partidario de que tenemos que volvernos críticos, ¿no?
Y con críticos yo no lo digo, en México decimos mucho el abogado del diablo, ¿no? Que siempre ves todas las perspectivas y cuestiones. No, yo digo más bien, o sea, críticos en la perspectiva. Estoy certificado. Oye, qué bien, ¿en qué estás certificado? En ISO 20000, listo. ¿Qué parte de ISO 20000 certificaste? Porque no me queda claro. O sea, el que me digas que tú tienes un sistema de gestión interno de TI, bueno, está bien. Pero ¿eso qué significa? ¿No? Ah, ok, mira, en este servicio, ok, perfecto, en este servicio, entonces con eso vamos a identificar, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, ¿cuál es la relación? Como ustedes pueden observar, yo he estado, pues, platicando constantemente, inclusive sobre temas de ITIL. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la realidad es que si ustedes compran la norma, hoy por hoy la norma de ISO 20001, que es la especificación y sobre la cual tendríamos que certificarnos, pues va a ser una norma que efectivamente tiene probablemente, yo diría, unos 32 páginas, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿yo puedo como tal implementar ISO 20000? Claro que no. No puedes implementar ISO. No puedes. O sea, ¿cómo implemento 32 hojas? Más bien, lo que publica ISO es una guía de lo que yo debo tener dentro de mi sistema de gestión para demostrar que estoy gestionando, en este caso, servicios tecnológicos de manera adecuada. Y entonces, ¿por dónde tengo que empezar? Pues bueno, yo sé qué tengo que hacer, pues tengo que cumplir con lo que me está diciendo ISO 20000 en el cuadro anterior que revisamos. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cómo? Ok, ¿cómo? Entonces, primera parte, experiencia interna. O sea, tenemos que identificar, hoy por hoy, tenga o no tenga ITIL, haya hecho esfuerzo o no haya hecho esfuerzos de ITIL, formales e informales. Hoy por hoy gestionamos cambios de infraestructura. Hoy por hoy gestionamos incidentes. Hoy por hoy gestionamos requerimientos. Hoy por hoy vemos temas relacionados con la parte de seguridad. Hoy por hoy vemos temas de disponibilidad. Hoy por hoy vemos temas de capacidad. Ah, listo. Entonces, oye, ¿qué sí tengo hoy por hoy? ¿Qué prácticas internas tengo? En lo particular, ¿no? Y hace pues, mucho tiempo, ¿no? Hace 15 años probablemente se estilaba mucho el tema de reingeniería, ¿no? De procesos. Yo igual siempre, o sea, nunca digas nunca, ¿no? Nunca voy a usar reingeniería. La realidad es que, bueno, hay veces que se requiere, ¿no? Pero yo diría del 100% de las veces que hacemos un análisis de procesos, pues más que reingeniería, muchas veces definición de, ¿no? Entonces, no tendríamos que decir, ay, tengo que hacer reingeniería de todo lo que tengo porque lo que tengo no sirve. No, nunca hagan eso. Las prácticas internas que ustedes tienen son sumamente importantes, son sumamente relevantes y hay que construir sobre esa experiencia interna. Una vez que yo tengo identificada la experiencia interna, más o menos de cómo estoy en proveedores, cómo estoy en capacidad, cómo estoy en disponibilidad, bueno, para formalizarlo y digamos, ya empezar a estructurar mi sistema de gestión, ahora sí me puedo empezar a apoyar en las guías de ITIL, ¿no? Entonces, tomo ITIL y empiezo a identificar, ok, perfecto, incidentes. Yo, pues, tengo un procesito que más o menos hice o en algún momento yo vi algunas guías de ITIL. Perfecto, tomemos ITIL y veamos, ok, proceso de gestión de incidentes, ¿qué me pide ITIL? Ah, mira, el proceso en alto nivel nos pide identifica, registra, categoriza, prioriza, escala, investigación y diagnóstico, bueno, diagnóstico inicial, investigación y diagnóstico, resolución y recuperación y cierre, ¿no? Eso es lo que nos pide. Ah, perfecto, y entonces significa que yo tengo que priorizar. ¿Qué tengo que priorizar? Pues sí, tus servicios, ¿no? Oye, entonces tengo que hacer una matriz de priorización, sí, con base en impacto y urgencia, que es lo que nos recomienda ITIL. La siguiente pregunta, si yo me voy a enfocar sobre ISO 20000, listo, entonces voy a crear una matriz de priorización. ¿Sobre qué? Sobre todos mis servicios y es, no, sobre el servicio que quieres certificar. Aquí el auditor va a llegar y nos va a cuestionar, ok, ¿dónde está tu matriz de priorización de lo que quieres certificar? Entonces, aquí es donde veamos, empezamos a aclarar muchos de los temas que probablemente yo y pensás que son muy complejos hacerlos. Es que es muy complicado, ¿no? Muy complicado certificarme. Y la realidad es que yo diría, no es complicado. Oye, ¿es fácil? Por supuesto que no, porque tenemos que considerar personas, procesos, tecnología, ¿no? Proveedores. Entonces, esto tiene todo un tema, ¿no? Y tenemos que, pues, definir varios procesos, sí. Pero al final del día, esto no significa que yo voy a certificar los 500 servicios que estoy ofreciendo hoy en día. No, probablemente empiece con uno, probablemente empiece con dos, probablemente empiece con un grupo de servicios que voy a declarar ante el alcance en mi proyecto de certificación y listo, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que tendríamos que empezar y la diferencia entre llegar y hacer un proceso de ITIL, que también yo siempre he hecho, uno de los principales errores que tenemos con los procesos de ITIL es que queremos que el proceso cumpla con todo, y la realidad, hasta con las excepciones, y la realidad es que yo digo, a ver, una excepción es una excepción, entonces, no por una excepción vamos a complicar el proceso y lo vamos a hacer burocrático, ¿no? Entonces, con ISO 20000 todavía se facilita más esas decisiones, porque tu respuesta siempre va a ser, ¿qué es lo que queremos certificar? Este par de servicios, listo, entonces ese es mi enfoque,
para mi matriz de priorización, para mi matriz de categorización, para mis scripts de diagnóstico, para mis matrices de escalamiento jerárquico funcional, ¿no? En incidentes. Y lo mismo va a ser para el resto de los procesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a alinear. Oye, por ITIL, bueno, ¿qué procesos tengo que considerar? Bueno, pues guiémonos por el código de práctica, que es ISO 20000-2. Hoy por hoy hay muchas otras ya publicaciones. Hay muchas otras publicaciones disponibles, inclusive en español, ¿no? Cada país, digo, va a cierto ritmo, pero en los países que no tengan las normas en español, lo que estamos haciendo se pueden referir a las normas mexicanas. Apoyo, dentro de los diferentes apoyos que hago, es apoyo al Comité Técnico Nacional de Normalización en México, en temas de tecnologías de información y comunicaciones. Y hoy por hoy ya tenemos una norma mexicana, se llama NMXI 20000-1, que es el equivalente a la que estamos platicando aquí en ISO. NMX 20000-2, que es este equivalente, y tenemos más publicaciones todavía en español. Entonces, también pudieran acercarse a este tipo de publicaciones que son muy similares, ¿no? a la parte de los ISO, pero consideramos ciertos temas particulares de México que estoy seguro que también aplican a muchos de los países en Latinoamérica, ¿no? O donde nos estén escuchando si es en otro país, ¿no? En España, etcétera. Entonces, hoy por hoy, yo puedo ir a ese código de prácticas y decir, ok, estos son los procesos y estos son los aspectos que tengo que considerar. Y entonces ahí vamos a ver, ¿no? Que, por ejemplo, la norma no precisamente me pide dos procesos, uno de incidentes y uno de solicitudes de servicio. Yo puedo tenerlo en uno solo, ¿no? Entonces es, ok, lo hago en uno solo y listo, ¿no? Y no me complico la vida. Oye, ya tengo dos procesos, ¿eso significa que lo tengo que unir? No. Mi recomendación es no hay problema. Y cuando llegue el auditor, explíquenle que ya tienen dos procesos, que están más maduros y, pues bueno, eso también nos va sumando puntos, ¿no? ¿Qué es importante? ¿No? Recomendación para adoptar este sistema. Mi recomendación es nunca piensen y nunca vendan un proceso de implementación, un proyecto de implementación de ISO 20000. Como les comentaba, ISO 20000 no se implementa. Lo que sí tenemos que hacer es un proyecto de implementación que esté enfocado en adaptar y adoptar procesos para eficientar las áreas que nos pide la norma. Y una vez que yo tenga esa eficiencia, la consecuencia es que cuando venga el auditor, yo pase la auditoría, ¿sí? Ese es mi principal recomendación, ¿no? Nunca nos enfocamos, no, es que esto es lo que pide la norma y entonces, porque lo pido, lo voy a hacer. No, a ver, o sea, me pide incidentes, listo, voy a hacer un plan de mejora de incidentes. Me pide problemas, voy a hacer un plan de mejora de problemas. Me pide un tema financiero, listo, voy a hacer un plan de mejora para establecer la parte financiera sobre este servicio, ¿no? Las certificaciones ISO siempre deben ser consecuencia de las mejoras implementadas. Porque si solamente nos vamos a enfocar en generar evidencia como para justificar el que voy a pasar, yo les aseguro que no precisamente van a lograr mejoras visibles, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante que la tengamos en mente, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Pues ir de abajo hacia arriba, ¿no? Hay que hacer primero una evaluación internamente, con nuestra experiencia interna, con ITIL, ¿no? Etcétera. Después, pues, ustedes verán si a lo mejor alguien los acompaña, pero es con una perspectiva interna. Y posteriormente, ya con una perspectiva externa, un auditor que venga de una casa, una entidad certificadora, pueda llegar a la parte de ISO 20000, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias? Y este tema es muy importante, ¿no? Que lo toquemos. Sistema de gestión de servicios. Oye, ITIL se enfoca en un sistema de gestión. No. Se enfoca en que tengamos un ciclo de vida del servicio que tenga 26 procesos y 4 funciones. Oye, ¿y entonces tengo que hacer todas para generar eficiencia? No, la realidad es que no. Es como una propuesta que hace ITIL, ¿no? En ISO 20000 tenemos un sistema de gestión de servicio y este está muy enfocado a cumplimiento de auditoría. Es decir, ¿tienes lo que se pide en la auditoría o no lo tienes, ¿no? ITIL va más enfocado a la parte de eficiencia, ¿ok? Y no hay una entidad más que probablemente alguna auditoría interna, ¿no? Que podamos correr, que nos vaya a evaluar nuestro nivel de madurez, ¿sí? Por otro lado, oye, la norma es descriptiva, me dice qué tendría que hacer, qué tendría que desarrollar yo, no. Ejemplos de roles, responsabilidades, actividades de procesos, KPIs, ¿no? Key Performance Indicators, indicadores de desempeño, format, ¿no? Eso no lo trae la norma. Eso te lo dice ITIL. Hay algunas publicaciones adicionales que nos dan un poco más de información, pero no llega a un tema tal de darte ejemplos, ¿no? Esto es lo que tendrías que hacer. Por otro lado, guías de referencia para soportar los procesos, ¿no? La realidad es que ISO 20000 no te da ninguna guía de referencia.
Las normas no dan eso, ¿no? Las normas te dicen qué es lo que deberías tener para poder certificarte. Y entonces te basas tú en marcos de referencia internacionales, pues para habilitar esas normas. Y entonces esta parte sí tiene. Oye, el enfoque de gestión de servicios como tal, ahí sí, ambos lo tienen, ¿no? Ambos lo comparten. Y les digo, tendríamos que ir a la historia, pues ¿de dónde viene ISO 20000? De ITIL, de ahí nace, ¿no? De ahí nace. Hace 12 años nació, ¿no? La primera versión, les comentaba que, pues bueno, la última versión fue en 2011 y ahorita estamos trabajando, ¿no? Participo en el Comité Espejo de México ante ISO y pues bueno, estamos trabajando en las propuestas para actualizar ISO 20000. Ya estamos llegando a ediciones finales, entonces yo esperaría que a finales del 2017, principios del 2018, se está actualizando, ¿no? Esto es algo muy importante que deben considerar. Si ya están corriendo, por ejemplo, ahorita un proyecto ISO 20000, eso es bien importante, porque tienen que tomar decisiones de, bueno, me certifico y ya sobre la 20.011, 2011-1, 2011, y ya después veo el upgrade, la actualización a la que se va a publicar, o me espero a que salga la publicación y entonces ya hago ahí mi certificación ya sobre la nueva. Hay que tomar decisiones, ¿no? No es tampoco algo sumamente complejo, ¿no? Nada más hay que considerarlo, ¿no? Entonces esta parte es importante y se las quería compartir. Ahora bien, siempre me han preguntado, ok, Mauricio, ¿en qué momento yo puedo decir que ya tengo un proceso? Y yo lo que siempre les digo, vamos a la parte básica, hay que regresar, ¿no? ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí para alcanzar un objetivo, esa es la definición. ¿Y qué es lo que nos va a revisar un auditor que tenga entonces en incidentes, en problemas, en cambios, en capacidad, en disponibilidad, en continuidad, etcétera? Ok, que tenga el proceso. ¿Y qué significa que tenga el proceso? Bueno, significa que tengo bien definido mis entradas, ¿no? Significa que tengo bien definidas mis salidas, los resultados específicamente, qué es lo que va a salir. Significa que yo tengo mis actividades, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, un proceso de cambios, pues ¿qué hace? Registra, identifica, categoriza, prioriza, de igual con impacto y urgencia. La categorización aquí, recuerden, en cambios, pues debería ser un cambio normal, cambio estándar, cambio mayor, cambio de emergencia, ¿no? Ya después debo tener definido mi actividad de autorización, ¿no? Y después coordinación, construcción, pruebas e implementación. Y en los subprocesos o las actividades o los procedimientos, pues ya debería tener el cómo voy a hacer eso, ¿no? Cómo voy a categorizar, cómo voy a priorizar, ya con base en mi experiencia. Y por otro lado, ya con eso tenemos, no, o sea, yo tengo que demostrar al auditor que ya está automatizado en este caso, ¿no? Hay recursos, ¿sí? En recursos específicos tengo herramientas donde está automatizado, estoy demostrando que genero reportes a través de estas herramientas, que tengo indicadores, ¿no? Y por el otro lado es que tengo cargos o roles, ¿no? Es decir, que tengo quien ejecute pues cada una de las actividades, porque si yo lo tengo nada más escrito y no demuestro que se está implementando, que está implementado y que es operativo, pues ya es operacional, pues evidentemente no va a funcionar. Por otro lado, recuerden, siempre debe haber un dueño del proceso, responsabilidad de muchos, responsabilidad de ninguno. Hay que establecer, normalmente aquí ponemos factores críticos de éxito e indicadores clave de desempeño, ¿no? Para establecer los parámetros de calidad. Ok, para cada proceso y el objetivo del proceso o la meta del proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito demostrar al auditor? Que tengo este proceso para todos los procesos que me pide la norma. Y que no solamente lo tengo definido, sino que ya lo tengo implementado, ¿ok? Y con evidencia. Recuerden que los auditores ya piden pura evidencia. Ok, me dices que sí priorizas, listo, a ver, demuéstrame tus reportes, ¿no? Que sí categorizas, bien, pásame tus reportes. Que sí estás cumpliendo los niveles de servicio, bien, pásame tus reportes, pásame los vistos buenos, pásame la retroalimentación de tus clientes, ¿no? Eso es lo que nos van a pedir, ¿sí? Entonces, ¿por dónde iniciar? Pues definitivamente hay que hacer un análisis de la situación actual, ¿no? Yo lo que recomiendo es analicen cada uno de sus procesos, ¿no? Y les pongo este mapa, es como un dashboard muy sencillo que ustedes pueden hacer, ¿no? Entonces, les recomiendo que lo utilicen. Esto es parte de lo que yo utilizo en específico, ¿no? En proyectos de esta naturaleza y pues creí conveniente, ¿no? Compartírselos. Es como te puede ir quedando un dashboard muy claro de cómo estamos y cuál es el esfuerzo requerido, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como para, ¿no? Y algunos ejemplos donde podemos poner, mira, estoy en este porcentaje de acuerdo con lo que yo visualizo, ¿no? De acuerdo con mi herramienta de madurez de procesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Alinear cada uno de los procesos a un sistema de gestión basado en ISO 20000, ¿sí? Entonces, ¿qué debería tener cada proceso? Objetivos, políticas, métricas, roles, procedimientos, formatos, interfaces, matrices, mejoras. Eso es lo que yo tengo que hacer para
proceso de diseño y transición, para el proceso de capacidad, para el proceso, ¿no? Entonces, para todos los procesos de entrega, de control, de resolución y de relaciones, debo definir todos estos inputs que les estoy poniendo aquí, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, oye, ¿cómo se vería un plan de proyecto de ISO 20000? Ok, perfecto, es cómo lograr toda esta parte, cómo voy a lograr el desarrollo de estas actividades dentro de esta perspectiva del sistema de gestión. La metodología, ¿no? ¿Qué metodología seguimos nosotros? La hemos aplicado en organismos muy, muy grandes que hemos apoyado a certificar en ISO 20000, así como también para, pues, pequeñas empresas, ¿no? Esta parte es muy importante, no precisamente tienes que ser un gran corporativo como para poder certificarte en ISO 20000. De hecho, hay muchas pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica que ya tienen ISO 20000. Y después la recomendación es evalúen dónde están, ¿sí? Definan muy bien su visión, su misión, los objetivos del negocio. Definan hacia dónde van, ¿no? ¿Cuál va a ser su alcance? ¿Cuál es su servicio? ¿Por qué lo están buscando? ¿Sí? Y desarrollen acta constitutiva, el cronograma, la definición. Y después en el cómo llegamos, pues evidentemente aquí ya viene el plan de proyecto, roles, objetivos, métricas, guías de referencia, capacitación. El equipo, pues líder y de implementación ya debería estar acompañando en la implementación, hacer evaluar ya las configuraciones de las herramientas para asegurarse de que ya el proceso está bien automatizado. Y pues, si recuerden, hay que hacer talleres de transferencia de conocimiento y ISO 20000 también certifica personas, ¿no? Entonces es muy importante que se capaciten y en su caso se puedan certificar. Esas son evidencias muy interesantes para los auditores. Y después evaluamos, ¿no? Llegamos adecuadamente. Yo lo que les recomiendo es antes de que llegue el auditor externo, hagan una auditoría interna para ver si, una preauditoría de certificación, para ver si efectivamente estamos donde queremos estar, ¿no? Entonces, esta es la metodología que nosotros hemos seguido en todos los proyectos de certificación que hemos hecho. Y la realidad es que, pues bueno, es un camino probado y que les recomendaría, pues que lo sigan, ¿no? No tratemos de inventar a lo mejor algunas actividades en específicas o caminos nuevos, pues probablemente nos pueda costar cierto, nos puede tener cierto costo, ¿no? En temas de tiempo, de recursos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios principales para las áreas de negocio? Principalmente optimización, ¿no? La entrega de servicios. Eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué yo debería buscar esto? Por beneficios, no por certificar, solamente por el papel, las recomendaciones no lo hagan, ¿no? Alineación, ¿con qué? Con las actividades de soporte, entrega de servicios, ¿sí? Estabilidad, pues evidentemente, tener una mayor estabilidad y consistencia con los servicios. Siempre he comentado que el primer paso hacia la calidad es la consistencia de los servicios, ¿no? Siempre lo he comentado. Entonces, esta parte, pues la verdad es que nos ayuda mucho a empezar a ser consistentes, ¿no? Y por otro lado, pues evidentemente tener cumplimiento de puntos de auditoría. Hay muchos organismos nacionales que he visto en Latinoamérica que están empezando a considerar ISO 20000 pues, para auditar, ¿no? En el caso en México, por ejemplo, ya se pide la norma mexicana, ¿no? Además de si tienes ISO 20000 listo, pero también que tengas la norma mexicana. Entonces, te va a ayudar a la parte de cumplimiento, ¿ok? Entonces, lo que me gustaría hacer ahorita es pasar el control de la presentación a Andrés, quien nos va a estar apoyando con la parte de, pues, cómo hacer este sistema de gestión realidad, cómo ya automatizarlo. Y después, en cuanto termine, regresamos con la parte de sesión de preguntas y respuestas. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Un placer estar nuevamente contigo en esta presentación. Mi nombre es Andrés Mendoza y trabajo para el equipo de Management en Latinoamérica. Y lo que vamos a hacer en este momento, en esta segunda parte de esta presentación, es hablar un poco de la herramienta, uno de los puntos más importantes de esa gestión de servicios que hablaba Mauricio, que la herramienta va a ser aquella que nos permite integrar a las personas, los procesos con los proveedores para lograr el objetivo de implementar esa gestión de los procesos y de los servicios, ¿sí? En este caso, yo tengo la herramienta de Service Desk Plus de ManageEngine, la herramienta que me permite alinearme a los procesos, a las buenas prácticas de ITIL y que consecuentemente me va a ayudar a cumplimentar lo que me está requiriendo ISO 20000, en este caso del lado de la gestión de servicios. Es un punto muy importante recordar que lo que vamos a hacer es ayudarnos a controlar y gestionar ese ciclo de vida de los servicios de TI. Por esa razón yo voy a empezar desde el lado de la configuración armando algo muy importante que ITIL lo llama el catálogo de servicios. Algo que me permite documentar, como vemos acá, crear una categoría de servicios de TI o categorías de servicios de negocios.
Es muy importante entender que mi herramienta no debería ser solo para temas de TI, solo para temas de tecnología específicamente, sino también que podría tener áreas del negocio, como vemos acá, y algunas creadas, por ejemplo, recursos humanos, finanzas. Yo podría venir y definir una nueva categoría de servicio. Le vamos a dar un nombre, por ejemplo, aplicaciones externas, ¿sí? Y vemos que ya empiezo a documentar mucho de la información que me recomiendan las buenas prácticas o que me exige incluso ciertas normas, como es el caso de los costos, por ejemplo, los costos asociados a ese servicio, quién es el dueño, quién gestiona este servicio, empezamos a ver que puedo documentar qué impacto comercial va a tener este tipo de servicios, ¿sí? Destino de restauración, gravedad comercial que tiene que alguien solicite o pide este tipo de servicios, el departamento al cual pertenece este servicio, su disponibilidad y algunos otros detalles. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, acá una nomenclatura, vamos a guardarla y ya vamos a tener una nueva categoría que empezamos. Posteriormente, lo que vamos a tener que realizar es empezar a crear mis servicios, empezar a crear mis peticiones. Vemos aquí mis aplicaciones externas, veo yo que voy a agregar un nuevo servicio y en ese instante me aparece la posibilidad de diseñar mi formulario. ¿Cómo yo voy a trabajar con este formulario? ¿Qué es lo que voy a ofrecer al usuario? ¿Qué campos necesito? Voy a seleccionar un campo en particular en donde lo voy a colocar. Mauricio hablaba de la importancia de trabajar con una matriz de prioridades. ¿Qué significa esto? Que no es necesario que nosotros le demos al usuario final, como vemos aquí, la posibilidad de que él defina la prioridad, porque si le damos esa posibilidad, obviamente él va a venir y si encuentra una prioridad alta o una más alta, como vemos acá, una súper alta, él siempre va a seleccionar esa prioridad, porque está enfocado a que algo le está pasando a él y que no puede solucionarlo. Lo que dice ITIL es, bueno, tenemos que trabajar con el impacto y con la urgencia, en donde generalmente la urgencia es la que le damos que configure el usuario. Entonces yo voy a venir y le voy a decir, el solicitante, quien pide, va a configurar la urgencia, pero cuando vamos al impacto, puedo decirle el impacto no debe ser configurado por el usuario, sino por el técnico. Cuando ya recibe ese requerimiento, esa petición, analiza si es que es algo crítico, si es que afecta solo a ese usuario, si es que afecta a un departamento, si es que afecta a todo el negocio, por ejemplo, ¿sí? O sea, en concordancia con esos dos cruces de impacto y urgencia, se va a definir de forma automática la prioridad. Lo vamos a ver ahora en un instante. Cuando ya terminemos de configurar esto, vamos a diseñar esa matriz de prioridades que es muy importante, donde vemos que tengo la entrada de urgencia y la de impacto. Es decir, si el usuario configuró que es alta su urgencia y el técnico define que es medio el impacto que está recibiendo, asignamos una prioridad media de forma instantánea, ¿sí? Esto quiere decir que nadie define la prioridad, sino el sistema se alinea a cómo yo diseñé mi proceso. Y esto se va completando de forma automática. Una vez que el administrador ha diseñado este proceso, lo ha documentado, lo ha formalizado, ha definido el workflow, el ciclo de vida, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver del lado del usuario final, digámoslo así, aquel que se loguea en un portal donde puede reportar sus incidencias. Vemos que él puede reportar una incidencia, un requerimiento. En primera instancia nos aparece el catálogo de servicios, aquel que me ayuda a guiarle a ese usuario en qué debe reportar, qué debe hacer. Vemos por acá que tengo, por ejemplo, un problema de hardware y podría ver que tengo un problema con la impresora. Es un tipo de, digamos, de incidente. También veo que puede hacer peticiones, solicitar un nuevo equipo, solicitar un equipo de escritorio, una laptop. Veo también otras áreas de la organización. Proceso de un alta de un empleado nuevo. Vamos al área de recursos humanos, permiso de vacaciones, problemas con el rol de pago. Yo podría documentar todo en un solo catálogo de servicios y con eso vemos que no solo estamos hablando de las áreas de TI. Voy a gestionar en este momento yo uno para hacer un ejemplo completo del ciclo de vida. Vamos a seleccionar problemas con la impresora. Vemos que rápidamente ya está documentado mayor parte del, digamos, la mayor parte
del incidente que estoy reportando, voy a seleccionar la marca y modelo de la impresora solamente, y en este momento, así como está, voy a agregar la solicitud. Y empezamos a ver la inteligencia de la herramienta, esa inteligencia que me permite optimizar y brindar servicios de calidad, ¿sí? Fíjense en que me dice, hay sugerencias dentro de la base de conocimientos o dentro del sistema para que el usuario se guíe de forma, digamos, autoservida sin antes reportar un incidente. Veamos esas sugerencias. ¿Qué es lo que me dice? En primera instancia tengo un anuncio, ¿sí? El administrador del helpdesk, de las aplicaciones, de los servicios, creó un anuncio que dice que la impresora del segundo piso está en mantenimiento. Ah, sí, esto es lo que me está pasando a mí. Dice, no estará disponible durante la mañana. Ok, yo ya sé que hay algo que no está funcionando, por lo tanto, no necesito reportar un incidente. Puedo decir, ok, ya me enteré de esto, cancelar la solicitud y por lo tanto me evito la creación de un nuevo incidente, incidentes repetitivos o masivos, ¿sí? Si aún así este no me sirviera, veamos, hay otra solución. Empieza a aparecer la base de conocimientos. Pruebe paso 1, pruebe paso 2, pruebe paso 3. Esto le funcionó. El mismo usuario se autosirvió y completó o resolvió su incidente. Si aún así esto no le funcionara en base a los anuncios, en base a esa base de conocimientos, de todas maneras él puede seleccionar y enviar el incidente, ¿sí? O el requerimiento dependiendo del caso, ¿sí? En este caso tenemos los dos, incidentes y requerimientos mezclados en el mismo catálogo. En este caso, vemos que rápidamente el usuario no seleccionó nada, pero ya vemos que se definió una prioridad, ¿sí? Ya vemos que se definieron algunos otros campos. Esto lo puedo hacer también con reglas automatizadas. Volvamos a ver ahora del lado del técnico. ¿Qué es lo que le aparece al técnico? Ingresa un nuevo incidente con prioridad alta o media. Lo puedo identificar con código de colores. Visualizar el incidente, visualizar la documentación, ¿sí? Y en el caso de los técnicos, también vemos que le ofrezco guías, posibles soluciones que el técnico puede seleccionar, usarlas y responderlas, ¿sí? También puede darse el caso que el técnico no pueda resolver este incidente y que empiecen a aparecer varios incidentes de otro usuario, de un tercer usuario, de un cuarto usuario. Eso ITIL generalmente documenta como incidentes globales o lo que nosotros llamamos también problemas, que los problemas vienen parte del proceso de resolución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es muy importante siempre la documentación de todo lo que encontramos acá, porque en el momento en el que yo vaya a buscar, por ejemplo, si hay nuevos problemas, buscar un problema existente, lo que va a hacer, ¿qué es lo que me dice? Busco problemas abiertos con la misma categoría que tiene el incidente. ¿Cuál es esa categoría? Impresoras. ¿Hay ya un problema abierto? Sí, hay un problema. Si no lo hubiera, puedo venir y decir, crear un nuevo problema. Vemos que me dice por quién es informado el problema. Puede ser que el problema ya no es informado por el usuario final, sino por el técnico. El técnico que está atendiendo ahora es el que analiza que necesita crear un problema porque esto ya se está repitiendo en varios usuarios y no se ha encontrado la solución. Por lo tanto, hay que hacer un análisis del problema, el impacto, cuál es la causa raíz, que son parte de los procesos de documentación. Vemos acá que puedo asignar un técnico. Vemos que ya estaba definida la prioridad, impacto, urgencia podríamos definirlo. Servicios afectados por este problema, el servicio de hardware. ¿Hay activos afectados? Podría venir y chequear. Ah, por acá tengo la impresora. Sí, tengo una impresora, la LaserJet. Vamos a asociar un activo a este problema para empezar a documentar todo. Damos clic en guardar. ¿Qué es lo que me dice ahora? Ver problema. Automáticamente ya estoy en un problema en donde parte de ese proceso de resolución es documentar el impacto, la causa raíz, los síntomas, definir si hay soluciones alternativas, los famosos workarounds o soluciones definitivas, si hay tareas que voy a asignar a distintos técnicos para resolver este incidente y vemos también si hay uno o más incidentes vinculados a este problema. Vemos aquí que ya aparece uno que fue el que acabamos de crear hoy mientras empezamos este ciclo de vida. Podría venir y adjuntar más incidentes y fíjese nuevamente,
Muestro todos los incidentes que están abiertos con la categoría de problemas impresora. Ah, hay 5, 6, 7, seleccionemos todos y asociemos todos los incidentes, ya que todos estos van a estar vinculados. De tal manera que cuando yo cierre o dé una respuesta a este problema, si es una respuesta, automáticamente se envía todos los incidentes. Si es el cierre del problema, debe cerrarse en cascada todos los incidentes y no tener que volver a hacer tareas manuales de una por vez. Obviamente, siguiendo el ciclo de vida, podríamos decir que si este problema no es resuelto, ¿cuál sería el siguiente paso? Que el problema sea un input de un cambio, lo que se llama un RFC, un Request for Change, que es lo que vemos acá, nuevo cambio o buscar un cambio. ¿Hay cambios en este momento que tiene la categoría impresoras? Sí, hay un cambio. Podría vincularme a ese cambio o bien crear un nuevo cambio. En ese momento empieza a aparecer también parte de lo que hablábamos de la documentación de los procesos. ¿Qué tipo de cambios son? Son cambios de emergencia, cambios normales, cambio de hardware, cambio de software, cambio de hardware. Es un cambio de hardware. Hay un flujo de trabajo. Vamos a seguir un flujo de trabajo para fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Esos flujos los voy a definir y los voy a alimentar previamente. Si es un flujo de trabajo de emergencia, si es normal, si es un crítico, yo podría venir y definirlos y cargarlos. Nuevamente vemos que el requester del cambio, el solicitante del cambio, no necesariamente es el usuario final. Podríamos decir que nuevamente el técnico es aquel que está pidiendo. Vemos los tipos de cambios, si es un cambio mayor, significante, estándar. El estándar puede tener incluso ya preaprobado, no necesita de un comité de aprobación. Vemos que se hereda la categoría, la subcategoría, el elemento. Me habla de quién va a ser el dueño del cambio y quién va a ser el manager del cambio. Vemos que la urgencia, la prioridad, el riesgo son campos que se tienen que ir definiendo en cada uno de los cambios que yo vaya documentando. En este caso vamos a dar de alta un nuevo cambio y vamos a ver cómo proseguimos con el ciclo de vida, ¿sí? El ciclo de vida partió de un incidente que se convirtió en problema y ese problema se convirtió en cambio. Ahora vemos que ese problema está documentado, tiene sus incidentes relacionados, ¿sí? Y vamos a volver nuevamente acá y me dice ver cambio. Y ahora vamos a ver que el cambio tiene sus fases, sus etapas. El submission, la creación, el envío, el planeamiento de un cambio, documentar planes de implementación, plan de retirada, listas de comprobación. Hablamos de la aprobación, empezamos a hablar del concepto del comité de aprobaciones. Agregar miembros de un comité comercial, financiero, puedo seleccionar estas dos personas, él es el gerente de finanzas y él es otra persona que tienen que formar parte. Se envían para recomendar o para rechazar este cambio. Pasamos por la parte de la implementación. La implementación se realiza con tareas, con proyectos de implementación, con registros de detalles de trabajo, poder hacer una revisión, documentar parte del proceso y todo esto, el punto más importante es que debe documentarse. ¿Quién, cómo, cuándo se hizo parte del cumplimiento de esa normativa? Se definió esta prioridad, está con este valor, ¿sí? Nuevamente podemos venir y ver que este cambio pues está asociado a incidentes y problemas. Veamos dentro del planeamiento, me dice, hay problemas, un problema asociado a este cambio. Podemos ver cuál es el problema, en qué etapa se encuentra, si tiene tareas, si se alcanzó o no. Volveríamos hacia atrás, digámoslo de alguna manera. Vemos acá que aparece su documentación, vemos el activo. Ver que si algo está impactado, venir y seleccionarlo, si es solamente una impresora o si es otros activos, un teléfono, un equipo, ¿sí? Y si yo vuelvo nuevamente al inicio, también empezamos a ver el último módulo adicional de ITIL que hacemos fuerza a nosotros, la parte de la CMDB, la base de datos de configuración, de activos de configuración. Nosotros habíamos asociado una impresora, vamos a venir por acá, vamos a ver el activo, por ejemplo. Yo podría venir y seleccionarlo y asociarlo. Caso contrario, entrar directamente a la base de conocimientos, ir a la parte de la impresora, ingresar a la documentación, inventario de esa impresora, ver las relaciones para entender el impacto, a quién está conectado. Este impresor está conectado a una estación de trabajo. Esa estación de trabajo, ¿a quién más está conectado? Un access point, a un usuario, a un técnico, tiene un software. Me selecciono en la impresora. Esta impresora tiene una solicitud, dos problemas abiertos y dos cambios abiertos.
puedo ver la estación de trabajo, tiene 7 incidentes abiertos. ¿Cuáles son? Empezar y ver y analizarlos y tomar control. Todo esto es parte del ciclo de vida y de la operación, pero ahora, como administrador, como dueño de esto, necesito también analizar la información. Vemos un tablero de control que me permite analizar infracciones de los SLAs, cantidad de solicitudes abiertas y cerradas.